¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludo grande para todos. Bueno, después del debut con victoria en Lima frente a Universitario, River vuelve a jugar hoy, esta noche frente a Sarmiento en Junín. Allí vamos a estar en la transmisión del partido del equipo que dirige Marcelo Gallardo, pero a modo de aperitivo, creemos que es una muy buena oportunidad para hacer otro programa de conexión europea, el envío que compartimos habitualmente con mi colega y amigo Guillermo Toribio, que vive en España, ya lo saben ustedes, trabaja allí y se dedica a contarnos habitualmente toda la actualidad de los exjugadores de River que están allí en el fútbol europeo. Las novedades de Julián Álvarez, de Enzo Fernández. Por ejemplo, en su momento nos contó toda la trama secreta de las llegadas de Petzela y de Montiel a River, de Lucas Beltrán, ahora que está andando muy bien en la Fiorentina, de Eric Lamela, en fin, de todos los jugadores que supieron vestir la camiseta de River y que hoy se destacan en el viejo continente. Y hoy nos va a contar, Guille, desde España, qué se dice allí, en el fútbol europeo, en Europa, mejor dicho, de la situación de Franco Mastantuono, de la principal joya que tiene River en su plantel profesional, del pibe de azul de 17 años, que debutó con Martín de Michelis, que ahora con Gallardo es titular. Yo creo que hoy va a descansar, seguramente va a tener un poco de descanso pensando en esa rotación que implementará el muñeco pensando en el partido del martes por la Copa Libertadores contra Barcelona de Guayaquil en el Monumental. Pero son varios los clubes europeos que ya han puesto la mira en Franco Mastantuono. Guille, estás muy cerca del tema, habitualmente me contás por privado lo que se dice allí en Europa, pero me parece que hoy, qué mejor que este día hoy de previa de partido de River, para que les cuentes a todos los integrantes de esta comunidad, de este canal, qué se dice en Europa de Franco Mastantuono, ejemplo, las novedades de último momento que hay respecto del supuesto interés del Atlético de Madrid, del equipo que dirige el Cholo Simeone. ¿Será compañero de Julián Álvarez? ¿Qué se dice, Guille querido, allí en Europa de Franco Mastantuono? Te vemos y te escuchamos. Abrazo grande. Gustavo querido, como siempre, un auténtico placer llevarte no solo a ti, sino a la gran comunidad del canal de Gustavo Yarroch, todas las novedades de los ex River y en este caso de un interés de un equipo potente de Europa, de un equipo que necesitará reforzarse para la siguiente temporada, como es el Atlético de Madrid en Franco Mastantuono. Y es que era recientemente en el último partido de Liga de River Plate contra Rosario Central, cuando los emisarios del Atlético de Madrid se daban cita en el Monumental interesándose claramente en la actuación, gran actuación de Franco Mastantuono que casi convierte, ¿verdad? Ese gol en esa ocasión en la que se lleva a la defensa de Rosario Central y da el palo. Por tanto, podríamos decir que está dando en el palo, ¿no? Prácticamente el interés del Atlético de Madrid, sabedor de que tiene una gran cláusula Mastantuono para ser colchonero, ¿no? Para ser un futurible futbolista de las filas del equipo del Cholo Simeone. Hay que hablar de una ecuación importante, de una ecuación interesante en toda esta operación, en toda esta trama, y es que hay un nombre que hay que mencionar: Augusto Fernández, actual agente de Mastantuono. Cuando dejó el fútbol, Augusto, exfutbolista de River Plate, pues se dedicó a los despachos, se dedicó a la representación, así que ahora mismo es el agente de Franco Mastantuono, el ex centrocampista, como digo, millonario. Un Augusto Fernández que no hace mucho, no hace mucho hablaba también del interés del Real Madrid en Mastantuono, otro de los equipos para los que ha sonado la joya absoluta, cada vez con más minutos de titular para Marcelo Gallardo en el equipo millonario. De hecho, Augusto Fernández decía del joven de azul que no le extrañaba el interés del Real Madrid, que era un futbolista de un perfil, de un prototipo que podía interesar no solo a Real Madrid, sino también nombró en ese momento Atlético de Madrid, Barcelona, PSG, en fin, evidentemente, pues como agente del futbolista se deja querer, ¿no? Por así decirlo. También dejó entrever que Mastantuono, que renovó en marzo de 2024 una extensión con River hasta diciembre de 2026, todavía le queda tiempo a Mastan con los colores del millonario, por lo menos en su renovación.
Dejó también entrever Augusto Fernández que el futbolista se sentía a gusto en River, que precisamente era un perfil de futbolista que tenía muy clara esa abstracción de todo lo que se habla, que él está centrado en River Plate y que es feliz, ¿no? Vistiendo la camiseta del Millonario, como todos lo estamos viendo, no solo ahí, sino esas actuaciones destacadas en las inferiores de la selección argentina junto a grandes figuras como Subiabre, como el Diablito Echeverri, reciente fichaje del Manchester City. En fin, estamos viendo a un Mastantuono, digamos que al ruido mediático no le afecta, no es por ejemplo un perfil, valga la comparación, que siempre es odiosa, como Claudio Echeverri, que al poco de manifestar el interés del Manchester City y de su agente en ese toma y daca en negociaciones con River por una posible renovación, ya dijo que no iba a renovar. Un poco también presionado, ¿no? Por todo el ruido de fuera, es normal para gente de esta edad, un Mastantuono que todos creo que convenimos en ello, ¿no? Parece que tiene una edad mental de 26, 27 años, un futbolista maduro cuando realmente tiene 17. Es increíble, no solo a nivel físico, también el desarrollo que está teniendo Mastan, sino a la hora de declarar, a la hora de manifestarse, la verdad que tipo de futbolista raro, ¿no? En cuanto, lo digo desde lo positivo, ¿no? En cuanto a su madurez y en cuanto a ese saber estar, ¿verdad? Frente a los medios, Gustavo incluso lo sabrá mucho mejor que nosotros, ¿no? Que lo ha tenido cerquita alguna vez para hacerle alguna nota postpartido. En fin, estas son las noticias, ¿no? El Atlético de Madrid, ahí, en el ojo, ¿no? De la noticia, en el Monumental, viendo a Mastan en directo ante ese partidazo que tuvo contra Rosario Central. Hay que hablar también no solo efectivamente de Mastan, sino de la buena actuación de Subiabre, ese primer, y lo voy incorporando también a estas informaciones, gol de Subiabre precisamente ante Rosario Central, que evidentemente también es seguido, ¿no? Como decíamos, como ha pasado con muchas otras joyas de River Plate otrora, ¿no? Los Aimar, Saviola, pues ahora mismo se están viendo reflejados en los Mastantuono, en los Subiabre, en los Echeverri. Bueno, pues Subiabre también era seguido no hace mucho por el Chelsea, con ese interés de Claudio Paul Caniggia, que precisamente es también representante de Subiabre. En fin, evidentemente que el mercado, ¿no? Para los futbolistas con gran futuro de River Plate se va moviendo, que todo se va, por supuesto, pues postulando para un futuro en Europa, ¿no? Valga que son futbolistas con mucho futuro, con mucha calidad, y por tanto los grandes de Europa se interesan en ellos. También, evidentemente, ¿por qué no decirlo, no? De paso, en el Atlético de Madrid, todo un referente para River, como Julián Álvarez. Se ha llegado a hablar incluso, evidentemente, que los medios de España especulan, ¿no? Efectivamente, pero si bien era Mundo Deportivo, el medio catalán, el que daba la noticia aquí en España de que Mastantuono estaba siendo seguido de cerca por el Atlético de Madrid, también se ha hablado en medios partidarios del Atlético de un posible canje entre un intercambio, ¿no? Evidentemente más dinero de Correa con Mastantuono de cara al Mundial de Clubes. Evidentemente yo creo que es una información muy aislada y que aprovecha, ¿no? Un poco lo mediático de lo que se viene hablando de Mastantuono de cara al equipo del Cholo. Y ahora viene aquí también el ida y vuelta, ¿no? Que solemos tener aquí en el canal de Gustavo Yarroch. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el que podría ser el siguiente fichaje del Atlético de Madrid según las últimas informaciones? Franco Mastantuono. ¿Te gustaría que fuera el equipo del Cholo llegado el momento si tiene que irse forzosamente a Europa y el Atlético de Madrid abona, ojo, esa cláusula de 45 millones de euros por el que se ha manifestado habitualmente la directiva del Millonario, que no lo dejaría salir por menos? ¿Ves el Atlético de Madrid un buen destino para Franco Mastantuono, teniendo en cuenta el juego del Cholo, que es un juego más bien defensivo, ¿no? Y que no se expresa tanto en el toque, en el buen trato de balón como siempre viene practicando, o por lo menos lo intenta River Plate? ¿Cómo ves este movimiento que se produciría en el mercado? Te leemos, por supuesto, queremos leerte, ver tu opinión para el futbolista indudablemente que ahora mismo
pues está en boca de todos. Franco Mastantuono, el crack de River, que ya digo, interesa y mucho al Atlético de Madrid, que tuvo, insisto, a sus emisarios personándose en el Monumental ante Rosario Central. Veremos cómo va hoy el partido ante Sarmiento, veremos si le da descanso a Mastantuono después de ese gran partido también por Copa Libertadores. En fin, estamos atentos a la actualidad de los ex-River, de los futbolistas también que puedan salir. Llegado el momento del millonario, esperemos que Mastantuono le dure mucho a River todavía, ¿no? Tiene una corta edad y que lo disfrute la parroquia millonaria, pero bueno, ya sabemos que es el mercado y hay que informar de estos nuevos episodios, ¿no? Que se van sucediendo. Nos vemos en el siguiente. Ha sido un placer. Sígueme en mis redes, Toribio Guille en Instagram, River Plate, Sevilla, en la filial, donde informamos también de la actualidad de los ex River y futbolistas, como digo, de River. Nos vemos en el siguiente. Chao.